Y bueno, y hoy de la mano de dos expertos como Antonio y Lauren, no dudo que va a ser una conversación súper interesante y provechosa. Entonces, bienvenidos y bienvenidas de parte de ICOM Costa Rica a este espacio, a este su espacio de este tema que es la introducción a las exposiciones virtuales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eunice, quien es la presidenta de ICOM Costa Rica. Y como dijo Eunice, nosotros en ICOM Costa Rica pues solicitamos fondos y ganamos los fondos de solidaridad de ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos. Este fue un fondo que sacó el ICOM para ayudar en épocas de COVID-19. Y pues básicamente este proyecto surge a raíz de Accionarte, que es una asociación dentro de nuestro país que trabaja con estudiantes en las escuelas y que debido al provocado por el coronavirus, ya no se podían hacer tantas visitas a museos. Bueno, ya no se podían hacer las visitas a museos. Entonces, esa imposibilitación de esa visita de estudiantes hizo que pues consideráramos un proyecto, que es el proyecto Museos para Llevar, que pues tiene toda una gran serie de objetivos. Pero dentro de los objetivos de ese proyecto, que es para incrementar la visitación virtual, podríamos decir, a los museos, pensamos que sería muy importante conferencias. Disculpen. Entonces queríamos enriquecer y complementar el proyecto con este ciclo de conferencias para profesionales de museos y personas gestores de cultura que podían conocer un poco más sobre las exposiciones virtuales y cómo tal vez poner en práctica esa capacidad de poder trabajar con el público por medio de la virtualidad. Así que con eso en mente, invitamos a un especialista que es el presidente del consejo, del comité de intercambio de exposiciones del ICOM, que es Antonio Rodríguez, para que imparta estas charlas y lidere unos talleres para poder trabajar con estos temas, este tema de la virtualidad en museos. Entonces voy a proceder a introducir a Antonio, que además de ser un gran profesional de museos, es un buen amigo. Entonces, bienvenido Antonio, muchísimas gracias por apoyarnos en esta iniciativa. Y les comento que Antonio es originario de Venezuela, pero actualmente vive en Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia como profesional en áreas de exposiciones itinerantes, gestión cultural, gestión de museos, administración de organizaciones sin fines de lucro y estableciendo alianzas estratégicas entre organizaciones culturales y organizaciones del sector público y privado en el ámbito local, nacional e internacional. Entonces es alguien que tiene muchísimo conocimiento y muchísima práctica y experiencia en este ámbito. Él tiene una sólida formación en lo que es gestión cultural y cooperación cultural internacional. Obtuvo su maestría de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y completó sus estudios de posgrado en cooperación cultural iberoamericano en la Universidad de Barcelona, en España, de gestión de proyectos culturales en la Universidad de Rosario, en Colombia, y obtuvo primero su licenciatura en Historia del Arte de la Universidad Central de Venezuela. A lo largo de toda su carrera, él ha ocupado muchísimos cargos distintos, entre esos se ha desempeñado como el director general de la Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo, del Banco del BID y director de exposiciones de International Arts and Artists, una organización localizada en Washington, D.C. Entre muchísimos más cargos, pues ya les comenté que es el actual presidente del Comité de Intercambio de Colecciones, pero también es miembro del Comité de Planificación Estratégica del ICOM y miembro, bueno, actual presidente del el Comité de Evaluación y Asignación Estratégica de los Fondos de ICOM, que se llama ICOM SAREC,
y es miembro del grupo de trabajo para el futuro de los comités internacionales. Entonces, alguien que está sumamente integrado en el mundo de ICOM. Reside en DC, como les dije, y tiene una gran experiencia, tanto en el ámbito práctico como también como profesor universitario. Así que es un semerendo lujo tener a Antonio, y con eso dicho, le voy a ceder de una vez la palabra a Antonio, pero no sin antes nuevamente pedirle a todas las personas que han ingresado que por favor registren su asistencia por acá en el chat, poniéndonos su nombre y de dónde nos acompañan. Eso para poderles brindar además un certificado de participación si participan de los 3 días, porque este es un ciclo de charlas que como vemos acá en la diapositiva, son 3 días de trabajo. Y entonces si nos acompañan los 3 días, les vamos a brindar un certificado de asistencia a participación. Así que muchísimas gracias. No duden en poner sus preguntas. Ahí vamos a poder conversar un poquito hacia el final. Así que gracias y adelante, Antonio. Mil gracias, Lorán. Estoy de verdad bien emocionado de poder participar en este proyecto fantástico que se llama Museos para Llevar. Es realmente para mí una excelente oportunidad de poder conectarme de nuevo, con mi región, con las realidades de los museos en América Latina, y poder compartir un poquito la experiencia de nuestro comité, que es el Comité Internacional de Intercambio de Exposiciones, ICOM-ICEE, y también, por supuesto, mi experiencia personal participando pues, durante muchos años en temas de organización de exposiciones y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con los otros aspectos de ICOM. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces, básicamente lo que vamos a hacer estos 3 días es, el día de hoy lo vamos a dedicar a una reflexión. A una reflexión sobre, primero, los cambios que están ocurriendo en los museos, sobre los cambios pues en el entorno en el que los museos trabajan. Hablaremos también de los procesos de digitalización, hablaremos de tecnología dentro de un ámbito un poquito más amplio. La idea de esta reflexión es poder proveer un marco que nos permita entonces poder entender cómo las exposiciones virtuales y los procesos de digitalización tienen sentido, tienen factibilidad o no dentro de nuestra realidad. Es decir, los museos en América Latina y por supuesto los museos en otras partes del mundo, ¿verdad? Eso va a ser el día de hoy. Mañana entonces hablaremos más técnicamente sobre cuáles son las exposiciones virtuales, los componentes, la parte, digamos, técnica en cuanto a herramientas, plataformas, mencionaremos mañana experiencias de cómo algunos museos han, digamos, conquistado algunas experiencias, ensayo y error en este proceso de virtualidad, en este proceso de colocar contenidos o de proveer contenidos, acceso digital a contenidos. El tercer día, entonces, la idea es poder usar las palabras, el intercambio de ideas de los 2 primeros para una discusión abierta, donde tomemos en cuenta dónde estamos como región, las necesidades específicas de los museos y sobre todo cómo podemos seguir adelante. Es decir, cuáles son las oportunidades para los museos en conquistar o, digamos, consolidar para aquellos que ya han iniciado o simplemente entender el proceso de digitalización. En este caso, con mira a exposiciones virtuales, ¿verdad? A ver, la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces el día de hoy exactamente lo que vamos a hacer, como es el primer día, primero, obviamente les voy a hacer una presentación muy rapidito sobre qué es ICOM-ICEE, nuestro comité. Luego hablaremos un poquito de dónde estamos, cuál es una breve mirada a la situación actual de los museos. Luego hablaremos del impacto de la pandemia en el entorno operativo de los museos. Finalmente hablaremos de oportunidades y desafíos de la digitalización y luego qué nos trae el futuro. Entonces, de nuevo, yo espero que con este marco, entonces, sea de utilidad
para que podamos entender realmente dónde estamos y cuáles son los procesos, cuáles son las experiencias, qué realmente podemos, cómo podemos comenzar ese proceso de digitalización en nuestros museos, ¿verdad? La siguiente. Muy bien, muy rápidamente entonces, ICOM ICD se dedica a intercambiar conocimientos y experiencias alrededor de exposiciones. Nuestras actividades siempre están centradas en reuniones anuales, actividades de desarrollo profesional, tenemos una serie de webinars y siempre con miras a crear oportunidades para establecer alianzas y redes entre nuestros miembros. La siguiente, por favor. Entonces, acerca de ICD, ¿qué somos? Aquí tienen misión, visión, los objetivos estratégicos. Precisamente lo que estamos desarrollando el día de hoy es uno de nuestros objetivos estratégicos, que es facilitar una plataforma y foro multicultural y multidisciplinar para la discusión de temas relevantes relacionados con el intercambio de exposición. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos a dar una pequeña mirada a dónde estamos, ¿verdad? ¿Dónde estamos luego de año y medio, un poquito más de pandemia? ¿Dónde estamos? Un poquito, ¿cuál es una pequeña mirada? La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, como sabemos, la crisis generada por el COVID continúa afectando todos los ámbitos de acción de los museos. Como sabemos también, muchos museos han reabierto sus puertas o están próximos a abrir, algunos de ellos bajo estrictos controles de seguridad y capacidad limitada para los visitantes. Sin embargo, esta es la realidad que nos toca vivir cada día. Por ejemplo, les cuento, aquí en los Estados Unidos ya hay algunas ciudades que a partir de este fin de semana comienzan de nuevo las restricciones en cuanto a el número de visitantes que los museos pueden recibir. En este espacio, en este ámbito, los museos trabajan incansablemente para poder mantener una oferta expositiva relevante, que sea factible de realizar con presupuestos reducidos y sobre todo accesibles al público. A un público que es diferente al público de la prepandemia, que es un público que está más abierto a participar en actividades digitales, más acostumbrado ya a acceder a contenidos, en este caso expositivos a través de las redes, ¿verdad? Debido a su complejidad, entonces las exposiciones itinerantes internacionales, que es el tema de mi comité, y estos intercambios expositivos han sido postergados, han sido reducidos, han sido repensados. La siguiente, por favor. Entonces, aquí a lo largo de los 3 días les voy a estar colocando algunas reflexiones para llevar. Simplemente espero que estos recursos, esta información les permita poder continuar ustedes con esta información y tener acceso pues, a mayor cantidad de información. Entonces, en este caso, las referencias para llevar se refieren a las encuestas y estudios realizados por ICOM, y la Asociación Americana de Museos, que confirman un incremento significativo en el desarrollo de actividades y programas digitales durante el confinamiento. Ese, por supuesto, es una de las grandes diferencias, uno de los grandes cambios post pandemia, ¿verdad? La siguiente. Entonces, ¿cómo podemos entender este momento histórico? ¿Cómo reaccionan los museos ante esta crisis sin precedentes? ¿Qué medidas realistas y factibles pueden tomar los museos para afrontar estos cambios? Entonces, estas reflexiones, estas referencias para llevar son interrogantes que luego visitaremos al final, pero que los invito a llevárselas con ustedes y a, de alguna manera, aplicarlas a sus propios entornos. Es decir, piensen en cómo sus museos, los museos a los cuales están vinculados o las organizaciones culturales a las cuales ustedes están vinculados, pueden entender este momento histórico, cómo sus organizaciones están reaccionando a esta crisis. ¿Qué medidas realistas y factibles pueden ustedes tomar desde sus instituciones
para afrontar este cambio. Entonces, aquí tienen las referencias al informe ICOM sobre museos profesionales de los museos y el COVID-19. La siguiente, por favor. Ok, impacto de la pandemia en el entorno operativo. A ver, siguiente. Aquí quisiera hablarles, y esto pienso que es muy importante, para poderle dar sentido, para poder entender y para poder realmente evaluar cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras potencialidades y sobre todo cuáles son nuestras limitaciones en este entorno cambiante que afecta a todos los museos, ¿verdad? Por supuesto, hay un entorno externo y un entorno interno. Ambos han sufrido profundos cambios a raíz de las restricciones de viaje y a raíz de las pandemias generadas por el COVID-19. A ver, la siguiente. Entonces, aquí les quiero presentar el concepto. Es algo que trabajamos mucho en nuestro comité, el concepto de las fuerzas de cambio, muy rápidamente. Las fuerzas de cambio no es más que una herramienta de planificación estratégica que se llama PESTEL para entender cómo las organizaciones afrontan, cómo pueden enfrentar los cambios en el entorno externo. Entonces, nosotros aplicamos esa herramienta de planificación estratégica, que de nuevo se llama PESTEL, por sus siglas en inglés, las aplicamos al área de los museos y las llamamos entonces fuerzas de cambio. Entonces hay, como ven aquí, hay 6 factores importantísimos que de alguna manera resumen los cambios en el entorno externo a los museos. Esos cambios son políticos, económicos, sociales, tecnológicos, que es el tema que nos ocupa, legal, ecológico y político. A ver, la siguiente, por favor. Entonces, aquí van a ver una muy pequeña, muy breve descripción de cada uno de esos cambios. Por supuesto, los cambios políticos se refieren al clima político de una nación a todos los niveles. Los cambios, las fuerzas de cambio económico se refieren a las reducciones drásticas en los presupuestos de los museos, a las variaciones en los apoyos financieros público-privados, a las contribuciones, a la filantropía, etc. Los cambios sociales, que es uno de los más significativos y los más primordiales de entender en este proceso, tienen que ver, por supuesto, con los cambios demográficos, con la inmigración, con la lucha por la igualdad, por la diversidad, por la justicia social, entre todos. Siguiente, por favor. Los cambios tecnológicos, que es el tema que nos ocupa en un sentido un poco más amplio, entonces tienen que ver cómo la tecnología tiene un impacto significativo en los museos, incluyendo la comunicación digital, la interactividad, la realidad virtual, la inteligencia artificial y el acceso global a las colecciones y los contenidos expositivos. Legal, por supuesto, tiene que ver con factores legales y éticos, como leyes laborales, migratorias, contribuciones caritativas, conflictos de intereses, etc. Es algo que se ve muchísimo en los últimos años, sobre todo cuando museos cuestionan contribuciones corporativas de instituciones, de organizaciones privadas que no necesariamente tienen la mejor imagen, ¿verdad? Y también, por supuesto, los cambios ecológicos, que se refieren a los cambios ambientales, incluyendo los cambios climáticos, globales, desastres naturales, la tecnología ecológica, la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. Es muy importante entender estos cambios porque esto nos ayuda a entender cómo podemos analizar esta crisis, cómo podemos visualizar el impacto de la fuerza de cambio en nuestras organizaciones. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les dejo algunas reflexiones para llevar referidas con cada una de estas fuerzas de cambio. Los invito a que se las lleven, los invito a que las discutan, que las reflexionen y el tercer día, entonces vamos a dedicar más tiempo para estas discusiones. Sin embargo, aquí se las quiero dejar hoy. Estas reflexiones tienen que ver con el entorno, por supuesto, político, económico, social, pero vamos a centrarnos también entonces en las fuerzas de cambio tecnológico. Pero aquí les quiero dejar entonces interrogantes o reflexiones para llevar que están relacionadas con todas estas fuerzas, ¿verdad? Todos estos agentes de cambio. La siguiente, por favor.
Aquí les dejo esto es información adicional, pero pienso que es importante para que lo tengan. ¿Cómo pueden ustedes entender en sus instituciones estas fuerzas de cambio? Entonces, aquí hay simplemente unas sugerencias de cómo pueden hacer un proceso de análisis, de cómo pueden dentro de sus equipos de trabajo entender y aplicar este concepto de las fuerzas de cambio a las situaciones específicas de cada una de sus organizaciones o de cada uno de sus países, ¿verdad? Entonces, aquí están todas las sugerencias, desde analizar los componentes, identificar los cambios que incluyen como fuerza de manera positiva o negativa en tu museo, analizar con tu equipo las posibles implicaciones para tu museo, tomar nota de las ideas más relevantes, esas te ayudarán a crear un mapa estratégico, esas ideas luego convertirlas en objetivos, comprender la lógica de causa-efecto, desarrollar planes de acción basadas en estos objetivos y revisar y actualizar estos procesos. Entonces, esto es para ustedes, se los quiero dejar para que puedan de alguna manera llevar a tierra la aplicación de estas fuerzas de cambio. La siguiente, por favor. Entonces, si algo hemos aprendido en la pandemia es que los museos han tenido que reafirmar roles. Todos estos cambios que hemos visto, desde políticos, sociales, económicos, etcétera, este nuevo escenario en el cual los museos se mueven, donde está, por ejemplo, una gran presión para que los museos fijen posición en cuanto a temas como justicia social, en temas como diversidad, en temas como inmigración. Entonces, toda esta situación, todos estos cambios nos llevan a una reafirmación de roles en los museos. Y esto es lo que vemos muchísimo. Producto de la pandemia, entonces lo que vemos es que los museos aún hoy, aún más que nunca, entonces deben resguardar la identidad cultural y la memoria. Entonces, ¿para qué? Para preservar para las generaciones futuras la identidad, herencia cultural y valores de la sociedad. Entonces, ese rol de resguardo de la identidad cultural y la memoria desde la pandemia está aún más enfatizado, aún más acentuado. También los museos, como pues en este proceso de reafirmación de roles, los museos son santuarios. ¿Por qué? Porque deben proveer espacios seguros para el diálogo en favor de prácticas democráticas e utilitarias. Los museos deben actuar como catalizadores culturales, donde se escuchen todas las voces individuales y donde se debe generar un diálogo colectivo. Una de las cosas que más vemos, uno de los cambios más significativos que vemos en el proceso de organización de exposiciones, por ejemplo, en la pospandemia, es la co-curaduría con las comunidades. Cada vez más museos y aquellas organizaciones que producen exposiciones están comenzando a tener un diálogo mucho más abierto con sus comunidades a nivel de crear co-curadurías para asegurarse que las exposiciones tengan un impacto mayor en las comunidades a las cuales se dirigen como primer público. También los museos son espacios de encuentro para la sociedad civil. Hemos visto que ahora más que nunca desempeñan un papel crucial como espacios inclusivos y de encuentro para todos los grupos de la sociedad civil. Incluso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos vemos como el American Museum of Natural History, el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, fue uno de los centros de vacunación más exitosos en la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente decía, bueno, si tengo 5 sitios a donde ir para vacunarme, prefiero ir al museo y de paso me quedo porque durante la pandemia pues estuvo cerrado. Entonces fue abierto y permitió pues el acceso a pues algunas de las áreas. Entonces ya vemos cómo aquí los museos definitivamente tienen un espacio de encuentro para la sociedad que no necesariamente ha sido. Y el último rol que se ha reafirmado aún más desde la pandemia es el rol de los museos como mediadores culturales y como actores de diplomacia cultural. Hoy más que nunca vemos que los museos tienen un rol primordial en construir puentes entre comunidades y culturas, entre grupos diferentes que faciliten las colaboraciones internacionales, pero también que fomenten el entendimiento mutuo y el intercambio cultural a todos los niveles, desde el nivel local, desde el nivel de mi ciudad,
desde el nivel de mi estado, desde el nivel de mi país y por supuesto en el ámbito internacional. Entonces, con esta reafirmación de roles que vemos en la pandemia, producto del impacto de estas fuerzas de cambio, esto es un poco lo que nos permite entender dónde estamos al día de hoy. A ver, la siguiente. Entonces, oportunidades y desafíos de la digitalización. Entonces, aquí vamos a hablar, la siguiente por favor, vamos a tomar esas fuerzas de cambio tecnológico, ya un poco como centrándonos más en nuestro tema, y entender un poquito más sobre esto. Entonces, en este caso, los factores de cambio, las fuerzas de cambio tecnológico, ¿verdad? Se refieren al impacto de la tecnología en los museos y los cambios que genera en la comunidad, en la comunicación digital, interactividad, realidad virtual, etc. Uno de los puntos más importantes y más relevantes, centrándonos también en nuestro tema, es el tema de proveer acceso digital a las colecciones y a los contenidos de las exposiciones. Entonces, esto entra muy bien porque me permite a mí primero presentarles este escenario general y luego irnos centrando poco a poco en el tema de la tecnología. Durante el día de hoy y mañana, durante la mayor parte del día también, hablaremos de exposiciones virtuales, pero también hablaremos de procesos de digitalización, porque nuestros museos, o sea, las exposiciones virtuales son simplemente un resultado, pero para que las exposiciones virtuales puedan tener, las exposiciones digitales puedan tener, se puedan dar pues en nuestras organizaciones, necesitamos entender muy bien estos procesos de digitalización. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede mi museo lograr y qué no se puede lograr? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Cuáles son las herramientas que realmente tenemos, las herramientas que tenemos a nuestra disposición y que nos permitan entonces de una manera factible y real comenzar con estos procesos de digitalización? Le pido disculpa a nuestras traductoras, probablemente estoy hablando muy rápido. Eso es un tema de los que común a los venezolanos. Trataré de bajar un pelín la velocidad. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, fíjense, cuando hablamos de las oportunidades y desafíos de la digitalización en museos, hay 4 componentes que son primordiales. En el entendiendo estos componentes y entendiendo cuál es nuestra postura en esto y cuáles son nuestras capacidades, dónde estamos en relación con cada uno de estos componentes, nos va a permitir entonces poder producir exposiciones virtuales, así como poder entender que dar acceso digital a nuestros contenidos, bien sea colecciones o colecciones o exposiciones, tenga realmente una base real y factible en nuestras instituciones. Entonces, el primer punto que es muy importante son los contenidos. Cualquier proceso de digitalización en museos, bien sea para proveer acceso digital a nuestras colecciones, a nuestros contenidos o para exposiciones virtuales, los contenidos es el primer elemento que es muy importante. Por supuesto, basado en colecciones, exposiciones, programas fines, etc. Luego las audiencias, que es la necesidad y motivación del público visitante. Aquí, en un proceso de digitalización, nos encontramos con 3 tipos de público. Primero, el público prepandemia que asistía a nuestras instituciones. Luego, el público post-pandemia que se divide en 2. El público que se relaciona con estos contenidos completamente de manera digital, y el público que ya está más acostumbrado a la experiencia digital, pero que sin embargo tiene la posibilidad de asistir a nuestro museo, tiene la posibilidad de continuar teniendo esa experiencia cara a cara con nuestros contenidos. Entonces, los contenidos y las audiencias. Es muy importante también reflexionar sobre cómo nuestra audiencia inmediata ha cambiado, ¿verdad? Esas personas que visitaban nuestro museo con anterioridad. Luego, obviamente, los recursos técnicos y financieros. Y esto tiene que ver con la infraestructura tecnológica y los presupuestos.
Todos sabemos que la tecnología, por lo general, ofrece herramientas que son de muy alto costo. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de mañana y pasado cómo hay herramientas de bajo costo que nos permiten a corto plazo y a bajo costo poder entender y poder comenzar a dar nuestros primeros pasos en estos procesos de digitalización en museos. No hay que perder de vista entonces de nuevo estos recursos técnicos y financieros en cuanto a la estructura tecnológica y los recursos que necesitamos, ¿verdad? Luego, los recursos humanos, que son las capacidades y experticia. También es muy importante entender si nuestros equipos tienen la formación, tienen las capacidades para poder iniciar un proceso de digitalización en el museo. Y por supuesto los marcos institucionales, así como las estrategias de implementación. Entonces, estas oportunidades y desafíos de la digitalización nos sugieren unas reflexiones que aquí se las quiero dejar, para que también entiendan, para que también las lleven consigo y las discutan en sus espacios, que las discutan entre sus amigos, entre sus colegas, entre sus propias organizaciones, y entender así, realmente generar discusiones que los puedan llevar a ustedes a tener una posición definida en cuanto a cuáles son las oportunidades y desafíos de la digitalización en cada una de sus organizaciones. Por ejemplo, ¿conocemos las necesidades y motivaciones de nuestra audiencia? ¿Contamos con la infraestructura digital y presupuesto requerido? Probablemente no. ¿Cuál es la mínima infraestructura digital y presupuesto que se requiere? ¿Lo hacemos en nuestro museo o lo contratamos afuera? Es decir, ¿hacemos un outsourcing o lo resolvemos dentro de nuestros equipos? Tenemos el alcance, tenemos el alcance de nuestros equipos de trabajo, esta capacitación profesional requerida. Hay muchas oportunidades y eso lo vamos a ver mañana también, algunos cursos, algunos MOOC digitales que obviamente nos pueden ayudar muchísimo en este camino. ¿Cómo podemos diseñar una estrategia de digitalización real que sea factible, que sea acorde a las necesidades de mi institución? Porque nada hacemos si si planeamos una gran exposición virtual de gran alcance que requiera, por ejemplo, crear en 3D, recrear en 3D 500 objetos si no tenemos esa capacidad. Entonces, es muy importante dejarles estas reflexiones para llevar y luego las vamos un poquito a retomar el tercer día cuando estemos en la conversación, ¿verdad? La siguiente. Entonces, bueno, los desafíos y los desbalances y las oportunidades y potencialidades de la digitalización son muchas. Aquí les presento probablemente las más relevantes. Como desafíos y como desbalance una de las primordiales es el acceso limitado a infraestructura tecnológica y a los recursos financieros. Sin embargo, hay muchas posibilidades que vamos a ver mañana y pasado sobre acceso a fondos, sobre asistencias técnicas que los pueden ayudar a tratar de minimizar estos desafíos. También la alta concentración de recursos en museos de gran tamaño o en instituciones privadas. Como bien sabemos, la mayoría de las exposiciones virtuales o aquellas organizaciones, aquellos museos que proveen acceso digitales a sus contenidos, son por lo general organizaciones muy sólidas, muy grandes, algunos casos hasta organizaciones gubernamentales. Pero aquí nos referimos básicamente a grandes museos, a museos bien establecidos, museos al nivel nacional. Eso, por supuesto, deja fuera una gran cantidad de experiencia, una gran cantidad de potencial que debe ser, pues, por supuesto, reevaluado, ¿no? A nivel de oportunidades y potencial, obviamente el más relevante es el incremento en el uso de la tecnología por parte del público. Y esto es lo que nos deja la pandemia. Nos deja un público más acostumbrado a la tecnología, nos deja un público que busca contenidos online, básicamente porque las restricciones de la pandemia
han puesto a los procesos digitales a apoyar muchísimos otros aspectos que antes no necesariamente estaban tan vinculados, como lo es, por ejemplo, educación. Hemos visto cómo durante la pandemia muchísimos programas escolares hacen uso de exposiciones virtuales, hacen uso de contenidos que los museos proveen online para poder complementar esos currículum y para poder complementar esa enseñanza remota que se ha tenido que dar en la pandemia, ¿verdad? Eso es muy importante, eso es un gran potencial, una gran oportunidad que nos deja la pandemia y que es definitivamente presenta un gran potencial para los museos. Y es afianzar las colaboraciones con los procesos de aprendizaje, con los programas de educación formal que existen en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. A ver, la siguiente, por favor. En esto, por supuesto, en estas oportunidades y desafíos de la digitalización, algunas organizaciones público-privadas y multilaterales han tenido un rol decisivo. Y aquí les voy a comenzar a presentar algunos ejemplos, al menos por hoy solo los nombres, porque pienso que sí es importante dejarles esto para que ustedes comiencen su búsqueda. Mañana vamos a ver algunos ejemplos de esto y el sábado y el viernes, el sábado también. Pero aquí se los quiero dejar entonces como una primera lista. Vemos, por ejemplo, que Fundación Telefónica en España, que está presente pues, en toda América Latina, tiene unas... Fundación Telefónica tiene unos programas, tiene unas experiencias muy interesantes, así como también la Fundación Cultural La Caixa en España, que también tiene colaboración con muchísimos museos en América Latina. También desde el punto de vista del espacio iberoamericano, también tenemos Acción Cultural Española, que tiene también incluso hasta programas de apoyo para ciertos países en el espacio iberoamericano en temas de museos y de digitalización. También está la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo que vamos a ver mañana, se llama Open Museum, que es una herramienta, que es una especie de un portal que ofrece tutoriales, webinars, etcétera, y que está muy bien y es parte de las experiencias, parte de los recursos que ofrecen las organizaciones público-privadas y multilaterales. Estos los vamos a ver mañana, algunos ejemplos específicos. También tenemos el Bridges Council, que como saben está presente en al menos 6 o 7 países en América Latina y que también, por supuesto, tienen un gran camino andado en temas digitales y en temas de acceso digital a colecciones y a contenidos expositivos. Y por supuesto también mañana en este rol decisivo también están los museos que tienen una infraestructura técnica sólida, experticias y capacidades profesionales desarrolladas. ¿Por qué es importante mencionar estos museos? Si bien son ejemplos que han sido exitosos para ellos, nos permite a nosotros poder identificar potenciales partners, nos permite identificar potenciales colaboradores, que al menos podamos identificar o comenzar o propiciar un diálogo, un intercambio de experiencia basado en los caminos que ellos ya han andado. A ver, la siguiente. Ok, entonces, la siguiente es ¿hacia dónde vamos? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las... No, sí, la próxima, por favor. Perfecto, allí, gracias. Entonces, se me va de nuevo. Ok, ahí está. ¿Cuáles son? Entonces, aquí les quiero un segundo que aquí, perfecto. Aquí les quiero hablar de las tendencias. ¿Qué vemos desde el ICOM, desde el Comité Internacional de Intercambio de Exposiciones, desde ICOM Estados Unidos? ¿Qué vemos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿A dónde nos está llevando el futuro? Entonces, lo que estamos viendo actualmente, que es muy interesante, todos estos cambios que se están dando. En cuanto a tendencias, vemos que hay exposiciones con mucho mayor contenido social y participación de la comunidad que antes. Eso es algo que es cada vez más evidente, lo cual de alguna manera responde
como vimos en las diapositivas anteriores, a los cambios en el entorno social. Entonces, al haber cambios tan fuertes, tan marcados en el entorno social que se exacerbaron durante la pandemia, este es el resultado. Vemos desde ICE que hay exposiciones entonces con mucho mayor contenido social y participación de la comunidad que antes. También vemos que hay recursos financieros muy limitados, más limitados que antes, porque obviamente la pandemia ha afectado todas las instituciones a todos los niveles. Entonces, la generación de exposiciones, la creación de nuevas exposiciones, la curaduría de exposiciones, obviamente también se ve afectada. Entonces, hay recursos financieros mucho más limitados que antes y también hay equipos de trabajo reducidos. Esto también genera a nivel de tendencia nuevos modelos de negocios y estrategias de financiamiento. Vemos muchísimo que hay un acercamiento a socios no tradicionales, es decir, a trabajar con organizaciones que no necesariamente tenían una relación antes de la pandemia. Entonces, estos nuevos modelos de negocio, estas estrategias de financiamiento, nuevas estrategias de financiamiento, nos ayudan a poder entonces entender cómo esas fuerzas de cambio presentan unas mayores oportunidades para nosotros a nivel de tendencia. Relacionado con las audiencias, como hemos visto antes, la pandemia ha generado cambios y hay que conocer sus necesidades y motivaciones. A nivel más específico, a nivel técnico, vemos que hay exposiciones con menos objetos que son más accesibles y más sostenibles. ¿Qué queremos decir con esto? Vemos exposiciones que son más fáciles de montar, más fáciles de mover de un espacio a otro. Vemos que eso las hace, por supuesto, más accesibles. Vemos que hay cada vez más prácticas sostenibles, que los museos están participando en prácticas sostenibles, como por ejemplo los materiales de empaque y desempaque, los embalajes de traslados, etc. Vemos que hay cada vez más una conciencia de la sostenibilidad aplicada a la organización de exposiciones. Por supuesto, vemos también el enorme potencial para iniciativas digitales que provean acceso a contenido. Y este obviamente es uno de los puntos clave que entonces a partir de mañana vamos a ver, basado en experiencias reales, cuáles son, qué es lo que se está dando alrededor de nosotros. Veremos experiencias de museos grandes, veremos experiencias de museos chicos, veremos experiencias de museos de comunidad, veremos experiencias de museos nacionales. Pero en todo caso, lo que es muy importante reconocer aquí como tendencia es el enorme potencial para iniciativas digitales. Entonces, aquí quiero detenerme un segundo para invitarlos a reflexionar sobre todo esto en el sentido de tomar riesgos. Hay una iniciativa aquí en los Estados Unidos dentro de los profesionales de museos que se llama Taking Risk, que se llama tomando riesgos, asumiendo riesgos. Y es simplemente una manera de poder pensar, como dicen en inglés, thinking out of the box, pensar fuera de mis límites tradicionales, ¿verdad? Pensando fuera de la caja. Entonces, este enorme potencial para estas iniciativas digitales está allí para nosotros. Es una tendencia. Entonces, este es el momento realmente de poder entender, de poder dar el salto, de poder pensar en que si no lo hemos podido hacer antes, por limitaciones, veamos cómo podemos en el futuro cercano solucionar esas limitaciones. Cómo podemos a través de alianzas, cómo podemos a través de experiencias con otros museos, poder entender entonces nuestras capacidades. Hay que tomar riesgos. Hay que tomar riesgos, por supuesto, dentro de la institucionalidad, dentro de la misión de cada una de sus organizaciones. Yo de verdad los invito a pensar más allá de lo que normalmente pensamos. Piensen en grande. Piensen como no han pensado antes. Y yo creo que esa es una de las grandes reflexiones de todas estas tendencias. Es decir, cosas
Aquí hay algunas tendencias que hace 3 o 4 años yo jamás me hubiese imaginado que iban a estar tan fuertes como lo están hoy, como es, por ejemplo, el tema de exposiciones con mayores contenidos sociales. Sin embargo, están allí. Y como tendencia, están allí delante de nosotros. Y la idea de estas fuerzas de cambio que hemos visto y estas tendencias que son el resultado, es que nos presentan 3 opciones. O no hacemos nada, o pensamos qué podemos hacer con esto, no necesariamente tomando una acción definitiva, o asumimos el riesgo y decidimos hacer algo. Entonces, al final del tercer día, yo les voy a presentar algunas sugerencias específicas, incluso de hasta fondos que hay disponibles a través de ICOM, como es, por ejemplo, el Fondo para Proyectos de Solidaridad, que está actualmente abierto para todos los miembros ICOM, y que se da a través del comité SAREC. Esos fondos, así como los fondos de nuestros proyectos anuales, están disponibles, por supuesto, para todos los miembros ICOM. Entonces, el último día les voy a mencionar todas estas oportunidades que existen a la fecha, en el sentido de si realmente queremos hacer algo, estas son las oportunidades. Entonces, recuerden que siempre vamos a regresar a esas opciones. O no hacemos nada, o me parece interesante lo que existe, o definitivamente tomamos una decisión y afrontamos el cambio. Obviamente, como tendencia, la apertura a explorar nuevas alianzas y colaboraciones con aliados no tradicionales es uno de los puntos también clave. Piensen en trabajar con museos en otras partes del país, en otras partes de sus ciudades, en otras partes del mundo, con los cuales no han trabajado antes. Piensen en acercarse a gente, a organizaciones que por la misión de sus instituciones tiene sentido trabajar. Entonces, hay que pensar en grande, hay que pensar de una manera amplia y poder entonces tomar estas tendencias y convertirlas en estrategias, que a partir de mañana entonces veremos con el tema de las exposiciones virtuales muy específicamente. La siguiente, por favor. La anterior. Fíjense. Bueno, ok. Bueno, aquí les quiero mencionar algunos esfuerzos paralelos que se están dando en ICOM, pero que de alguna manera reafirman el valor de la tecnología digital. Actualmente estamos trabajando en el plan estratégico para el periodo 2022-2028 de ICOM. Entonces, recientemente hicimos un survey entre todos los miembros de ICOM para entender cuáles eran los issues, los problemas que ICOM debía enfocarse en los próximos 6 años y entender las necesidades del sector de los museos. Entonces, dentro de las necesidades del sector de los museos y las estrategias está la tecnología digital. Entonces, el statement que les traigo aquí, que dice, desarrollar intercambio de experiencias de aprendizaje que sean diferentes entre diferentes tipos de museos, de diferentes tamaños y tipos, de manera que las personas puedan compartir prácticas, puedan compartir experiencias en tecnología digital. Este statement fue el que dentro de la sección de tecnología digital, digital technology, este fue el statement que recibió más votos por parte de todos los miembros de ICOM. Es decir, a nivel de tecnología digital, ICOM entonces se centrará del periodo 2022 a 2028 en desarrollar estos intercambios entre diferentes tipos de museos, de diferentes tamaños y categorías, intercambios de aprendizaje que nos permitan entonces compartir experiencias en prácticas digitales. Entonces, esto se los digo también como para reafirmar el momento estratégico
que la tecnología digital, la digitalización de museos y las exposiciones virtuales tienen para nuestras instituciones. La siguiente, por favor. Entonces, esta es mi última reflexión de hoy y con esto cerramos un poquito. Quisiera luego, creo que tenemos unos 5 o 10 minutos para algunas preguntas, pero básicamente cerrando las ideas, ¿qué es lo que quiero que les quede hoy muy importante? Entonces, uno, entender el impacto de las fuerzas de cambio en nuestro trabajo. Uno, luego que tenemos que renegociar nuestras relaciones dentro y fuera del museo. Tenemos que repensar la circulación de obras, en este caso digitales, a través de contenidos digitales, basado en las lecciones aprendidas durante la pandemia. Que debemos colaborar con nuevos actores, que debemos identificar nuevas alianzas estratégicas. ¿Por qué? Porque probablemente los actores, las organizaciones con las que trabajamos antes de la pandemia, están probablemente saturadas de solicitudes de apoyo y de colaboración. Entonces, esto nos lleva a ¿qué? A experimentar y a explorar nuevas estrategias para promover contenidos expositivos, de atraer audiencia y de mantener la relevancia, en este caso, a través de plataformas digitales. La siguiente. Muy bien, entonces, a nivel de marco teórico, esto era lo que les quería traer el día de hoy. Pienso que es de nuevo muy importante poder situar el tema de las introducciones a las exposiciones virtuales dentro de un panorama un poco más amplio que le dé sentido. Para mí es muy importante poder presentarles a ustedes esta reflexión hoy y ya mañana entonces poder centrarnos ya no en los procesos de digitalización para museos, sino ya pues avanzar en todo lo que tiene que ver con experiencia, con herramientas. Mañana veremos ejemplos, incluso apps de teléfono que nos permiten crear fácilmente recorridos virtuales para nuestras instituciones. Entonces, eso es lo que tengo. Lorán, si hay alguna pregunta, entonces podemos comenzar una discusión. Antonio, muy provechoso todo lo que nos viene a compartir hoy y entenderlo dentro de este, como dijiste, es el marco teórico, pero comprender también la importancia de este cambio tan masivo que se ha venido desde la pandemia, ¿verdad? Y el hecho de que definitivamente cada vez más las instituciones educativas acuden al material tecnológico, digital que puedan tener disponible los museos. Definitivamente yo en mis clases de la universidad cada vez más voy a los sitios de museos para ver qué tienen, para yo poder ofrecer a los estudiantes. Así que muchísimas gracias, me parece muy, muy provechoso además todas las reflexiones. Nada más comentar que vamos a tener disponibles todos estos videos grabados, los estamos grabando y los vamos a subir a nuestro canal de YouTube en unos cuantos días. Y definitivamente aprovechemos que tenemos aquí a Antonio, que está dispuesto a responder a cualquier pregunta o comentario, así que abrimos por si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta hoy, en particular con respecto a lo que nos ha compartido en esta primera sesión. Lorán, y si quieres podemos entonces parar el screen sharing. Okay. Así nos podemos ver. Perfecto, así nos podemos ver todos un poquito mejor. Mil gracias. Así que muchísimas gracias nuevamente. Abrimos el piso a cualquiera que quisiera comentar o preguntar algo. Estamos sumamente contentos con la respuesta de todos. Con la Rosa, si podemos ver a otra gente, nos encantaría sentirnos menos solitos acá. Claro, Entonces, claro, pueden abrir sus cámaras. de Venezuela, ¿cómo está? Sí, adelante, Viviana. Querida Zuleiva, saludos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escucho bien? Sí, perfecto, Viviana, adelante. Bueno, primero muchas gracias por el espacio y por la charla de hoy.
Yo quería hacer una pregunta que es algo que constantemente me hago en mi trabajo y en todo lo que tiene que ver con hacer arte y gestionar, que es el término, como hablar de audiencias y cómo hacer comunidad. Y, digamos, por ejemplo, de qué manera podemos definir cuáles son nuestros tipos de audiencias, porque cuando hablamos de audiencia de comunidad no hay solo un tipo, ¿no? Y, y con todo esto como de lo digital, yo me pongo a pensar como qué tipo de audiencia le estamos llegando, cómo podemos definir a quién sí tiene acceso a lo digital y quién no, con quién podemos hacer comunidad. Eh, bueno, esto es como preguntas muy abstractas, pero quizás me gustaría como si podrían hablar un poco más sobre eso. Gracias. Sí, por supuesto. Fíjate que es una pregunta muy relevante porque en entender las audiencias es algo, es un proceso continuo, es un proceso que nunca para, porque las audiencias cambian todo el tiempo. No solo por esos cambios sociales que vimos, por ejemplo, hay digamos, nuevos grupos presentes en las comunidades, o hay, por ejemplo, grupos en nuestros públicos que, como ahora vemos después de la pandemia, tienen más acceso digital, etcétera. Yo creo que es muy importante mantener esa, esa continua evaluación, esa continua reflexión en cuanto a quiénes son nuestras audiencias, cómo las podemos identificar, desde audiencias escolares, grupos que asisten a nuestras instituciones o que acceden digitalmente a contenidos para apoyar un currículum escolar, o audiencias de público general, o audiencias de la tercera edad. Es decir, siempre hay que mirar en tu comunidad primero, ¿verdad? Ver cuál es cómo está formada tu comunidad desde el punto de vista de no solo visitantes, pero también desde el punto de vista demográfico. ¿Cuáles son tus públicos? ¿Quiénes van a tu museo? ¿Quiénes no van a tu museo que deben ir a tu museo? Entonces, es muy importante pensar primero en tu museo como vimos allí en uno de esos roles, como un espacio, como un centro de encuentro de la comunidad. Entonces, ¿cómo es tu comunidad? Piensa en cómo está creada, cómo está conformada, a quién se dirigen tus programas. ¿Se dirigen a público escolar? ¿O tienes programas que se dirigen a todos estos tipos de público? Sí, muchas gracias. Me parece como algo que no había pensado y me parece muy relevante es esta idea como de un proceso continuo más que un análisis de datos. Sí, Muchas porque las gracias. necesidades constantemente están cambiando, ¿verdad? Y esos cambios obviamente quedan mucho más acentuados durante la pandemia. A ver, creo que tenemos a Rosa Mata con una Adelante, Rosa. pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, esto es algo que ronda en mi cabeza y que quisiera que pudiéramos comentarlo. A lo mejor es como que muy amplio, pero ¿qué les debemos o qué nos debemos las instituciones formadoras de educadores, educadoras, en pedagogía, en ciencias de la educación, para poder entrar dentro de este marco y poder aportar algo diferente? ¿Qué les falta a nuestras disciplinas en todas estas necesidades que están surgiendo? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestras currícula, especialmente en pedagogía y en educación? Esto me mueve mucho y a mí me gustaría, por supuesto, lo pongo aquí frente a todas y todos ustedes para poder ver qué podemos hacer desde las instituciones superiores. Sería una inquietud muy fuerte, pero me parece que la tengo que decir. Gracias. Y gracias por esa pregunta, Rosa. Es muy válida, sobre todo por el rol de las instituciones formadoras, ¿no? Basado en mi experiencia, mi conocimiento de programas de formación en museos, en museología, pienso que el mundo ha cambiado tanto en los últimos 2 años y seguirá cambiando en los próximos 3 o 4 años. No vamos a regresar nunca a lo que fuimos
antes de la pandemia. Entonces, si algo pienso que es primordial para las instituciones formadoras, es propiciar un entendimiento del impacto de los agentes, de estas fuerzas de cambio, de los cambios que suceden alrededor, porque nos centramos muchísimo en el entorno interno, en cómo producir mejores exposiciones, en cómo producir mejores programas educativos, en cómo producir mejores talleres, etcétera. Y para eso formamos educadores en museos, formamos curadores, formamos jefes de departamento, etcétera. Pero no le dedicamos mucho tiempo al tema de planificación estratégica. Es decir, en este caso, al análisis de del entorno externo, a cómo esos cambios presentan para nuestras organizaciones oportunidades increíbles o desafíos absolutos o challenges, dificultades. Entonces, probablemente nuestro museo está trabajando, centrándose, enfocándose en unos desafíos que están al tope de esa fuerza de cambio y que va a ser muy difícil lograr producir resultados. Mientras que lo que llaman en inglés low hanging fruit, que son las oportunidades que están allí cerquita. Si podemos entender realmente cuáles son nuestras oportunidades, entonces eso de verdad, mirando ese proceso de análisis que vimos de adaptar la fuerza de cambio, eso realmente abre a los profesionales del museo, a la gente que estamos formando, la perspectiva de entender cómo los museos, cómo las organizaciones están relacionadas con el entorno externo. Entorno externo me refiero a entorno país, entorno ciudad, entorno universo, y no necesariamente entorno como institución museística, sino como organización, como miembros de una sociedad, de una comunidad, de una sociedad civil, que obviamente se ve afectada por todas estas fuerzas de cambio. Esos 5 o 6 ejes que vimos, esos los afectan a todos por igual, bien sea museo, bien sea hospital, bien sea una escuela, bien sea una empresa, todo, y bien sea gobierno. Entonces, en la manera en que los formadores desarrollen en sus estudiantes, en este público que está en formación, las capacidades para entender el impacto de estos cambios en sus museos, probablemente desarrollaremos en ellos una capacidad mayor para poder conectar la realidad externa con nuestras propias instituciones. Muchas gracias, sí, me parece quería- que es mucho por hacer. Gracias. Quería añadirle algo más, Rosa, con respecto a lo que decías, que por si sos formadora, por lo menos universitaria o de quizás de colegio, pero una de las cosas que es interesante es pensar que los estudiantes van a tener tal vez más capacidad con las herramientas tecnológicas que uno. Y entonces es ponerlos a ellos a hacer trabajos en donde, por ejemplo, que mañana Antonio nos va a enseñar algunos apps y diferentes plataformas, es echarlos a ellos al agua con esos apps y esas plataformas, que quizás uno los ve y dice, es que eso yo no podría, pero a ellos no les da tanto miedo. Y para ayudarles a ellos formarse es instigarlos a que tengan que hacerlo en el aula, que es un espacio seguro, y que ya cuando ellos salen, pues habrán tenido esa experiencia. Yo quedo impresionadísima comparado al primer semestre después de pandemia, cuando tenían que hacer, por ejemplo, los ponían a hacer videos y eran o muy tiesos o nadie lo quería hacer, y ya más bien todos prefieren hacer los videos que tener que presentar simultáneamente, hacen los videos nada más porque ya están tan, y todavía yo, por ejemplo, como profe, me siento muy tiesa con esas tecnologías, pero ellos no. Entonces es que quizás tienen ciertos miedos, pero ellos tienen menos. Entonces permitir que ellos como que avancen, aunque uno quizás va avanzando un poquito más despacio, pero que ellos puedan ir volando desde ya con todo eso que está disponible.
Y fíjate que lo que dice Lorraine es muy cierto, es muy importante, porque recuerden que cuando vimos que este público durante la pandemia es un público más digitalmente formado, digámoslo así, ese público nos incluye a nosotros mismos también. O sea, incluye al usuario, pero también nos incluye a todos, porque ahora todos hacemos cosas digitalmente que antes no hacíamos. Entonces, como bien dice Laurent, es una oportunidad también para, desde los procesos de formación, poder entonces conectar de una vez a estas generaciones que se están formando, que son más familiar, que están más acostumbrados a usar tecnología que otros anteriores, a desde ya en proceso de formación poder comenzar y poder producir los mismos resultados que se producían digamos, en cualquier semestre, un trabajo, un final paper, etcétera, pero también cuál es el componente digital que estás incluyendo en esta asignación, cuál es el componente digital en tu reflexión, ¿no? A ver, aquí tenemos un comentario de Amelia Rodríguez, que nos escribe, que nos dice: creo que un factor importante para el desarrollo de la exposición de proyectos digitales es desarrollar al personal en humanidades digitales, que tanto se ha involucrado el ICON en apoyar estos procesos. Por ejemplo, enseñar a limpiar bases de datos, nuevas investigaciones con nuevos parámetros, etc. Como vimos, desarrollar esas capacidades, esos skills, es uno de los componentes básicos. ICON tiene, a través de sus comités, tiene miles tal vez no miles, pero sí tiene muchísimas experiencias de webinars, de seminarios, etcétera, donde se presenta un poco, donde se presentan experiencias para desarrollar estas habilidades. Recuerden que ICON tiene 33 comités internacionales y 140 comités nacionales. Entonces, allí hay una gran diversidad una gran diversidad de actividades. Sin embargo, ICON está actualmente desarrollando un programa un MOOC, que sé que en los contenidos digitales es uno de los temas que se están discutiendo allí. Es decir, ICON provee la plataforma y hay pues muchísimas experiencias. Yo creo que te invito, Amelia, a que revises las páginas de los comités internacionales, que son 32, o que simplemente revises vía social media, vía las redes sociales, porque vas a ver seguramente mucha información sobre esto. Pero coincido contigo que el factor de formación es definitivamente clave en estos procesos. Yo creo que tenemos chance para una o dos preguntas más, porque ya estamos un poquitín pasados de la hora. Bueno, y también acuérdense que nos volvemos a ver mañana y pasado, así que si surgen preguntas o comentarios que quisieran hacer, pues les invitamos nuevamente a este espacio, a continuar con este diálogo que tenemos abierto. La informalidad es parte de lo que queremos auspiciar aquí, que todos se sientan cómodos a comentar, a hacer las preguntas. No sé si alguien quisiera preguntar algo más, o si no, vamos cerrando por hoy y nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Nada más recordándoles que si quieren recibir el certificado tienen que participar los 3 días, así que los 3 días tienen que registrar su asistencia, por si ingresan un poco tarde y no me escucharon a mí o a Antonio pidiéndoles que lo hagan. Por favor, cuando ingresan ponen sus nombres para poder registrar esa asistencia. Y si no hay más comentarios o preguntas, cuídense mucho. Hasta mañana, nos vemos. Estamos muy contentos con la respuesta que hemos recibido hasta el momento. La verdad es que no nos imaginábamos eso, debido a que estamos a días de la Navidad y todo eso, en época de fiestas, pero agradecemos muchísimo su participación hoy y nos volvemos a ver mañana, ya para ver en concreto muchos más ejemplos específicos, aplicaciones y demás que nos va a compartir Antonio. Así que... Excelente. Bueno, gracias. muchísimas gracias a todos y hasta mañana, ¿eh? Nos vemos mañana. Muchas gracias, hasta mañana.